Aló. Hola, vamos hoy día a ver algo relacionado con lo que estaba sonando. Nuestra culturizante imagen del día de hoy se llama El arte perdido de la comunicación. Porque esta clase es de comunicación celular. La comunicación celular es, tal como el nombre indica, la forma en que se comunica una célula con otra. Y esta puede ser a larga distancia o a corta distancia. Existen varias maneras de clasificar la comunicación celular. Una de ellas es según cómo se relacionan o cómo están la célula que señaliza, ¿ya? Y la célula que es la célula blanco, que es la que recibe, ¿ya? En esta podemos ver, por ejemplo, una señalización dependiente de contacto en la que las dos células están muy pegadas, la señalización paracrina, en la que las células están cercanas, pero no pegadas directamente, la comunicación sináptica, en la que siempre participa una neurona, y si bien la sinapsis es un espacio en que las células están básicamente pegadas, la neurona puede estar extendida por un espacio de cuerpo bastante grande, así que es técnicamente a distancia. Y la comunicación endocrina, que es básicamente la comunicación a distancia, en la cual las moléculas señales u hormonas viajan a través de la sangre hasta llegar a las células receptoras. Yendo de a una, la señalización que depende de contacto necesita, adivinen qué, contacto. Necesita que las células estén básicamente pegadas una a la otra, no permanentemente necesariamente, sino que pueden estar pegadas temporalmente por un rato. En este caso, la molécula señal está literalmente adherida a la membrana de la célula señalizadora, ¿ya? Y es común en varios tipos celulares, básicamente durante el desarrollo, y en el sistema inmune se utiliza mucho la señalización por contacto, en la cual los linfocitos pueden interactuar entre sí mediante moléculas receptoras y señales que están ambos adheridos a la membrana celular. Extendiendo un poco más el espacio que deben viajar, bueno, ahora sí deben viajar un poco de espacio, las moléculas señales, tenemos la señalización paracrina. La señalización paracrina es local, es decir, la molécula que produce la señal es vecina de las células blanco, y por lo tanto el mediador, la molécula señal, viaja un espacio relativamente corto. También es común en el sistema inmune y bueno, en muchos otros sistemas también es bastante común. El mensajero no necesariamente debe ser soluble o muy soluble en el agua para viajar por el líquido extracelular. De hecho, puede ser gaseoso. Por ejemplo, el NO, el óxido nítrico, es un mediador que produce, bueno, varias cosas, entre otras cosas, dilatación de las arteriolas, y es una señal hidrofóbica.
si bien es gaseosa. ¿Ya? El mensajero, o sea, como se mueve por difusión, ¿ya? Por lo tanto tiene un límite de velocidad y un límite de distancia que va a poder recorrer. ¿Ya? Y las células no están necesariamente en contacto directo, pueden estar un poco alejadas unas de otras, ¿ya? Pero no van a estar nunca tan alejadas como, no sé, distintos órganos, tienen que estar bastante cerca igual, puede ser distintos tejidos tal vez mientras los tejidos estén juntos. Una variación de la señalización paracrina es la señalización autocrina, ¿ya? En la que la molécula señalizadora es recibida por la misma célula que la emitió. ¿Ya? Esto suena bastante raro. ¿Para qué va a ser emitir si la va a recepcionar ella misma? Tienen que tomar en cuenta que las células no tienen relojes. Puede que lo estén utilizando, por ejemplo, para medir el tiempo. Según cuánta señal se ha producido, puede saber cuánto tiempo ha ido pasando, y cuando llega a un cierto límite de señal, se va a dar cuenta y va a reaccionar la misma célula. Ahora, no necesariamente es una célula en la que se está señalizando, puede ser varias células que al mismo tiempo son emisoras y captadoras de la señal. ¿Ya? De todas maneras, este es una variación de la señalización paracrina, ¿ya? En la que la principal diferencia es que la célula receptora es la misma que la célula emisora. Las neuronas establecen una conexión física con las células a las cuales están señalizando. Es la sinapsis, literalmente. Y se diferencia de la señalización por contacto en que en la sinapsis las células no están literalmente pegadas necesariamente. ¿Ya? Y la molécula o neurotransmisora en este caso debe moverse por un espacio entre las dos células. ¿Ya? Entonces es parecida a la señalización por contacto y a la paracrina, pero necesita la extensión desde el lugar de donde está el cuerpo de la neurona hasta la célula que va a recibir. Por ejemplo, supongamos, o sea, imaginemos el movimiento de los músculos. En este caso, las células motoras están en la columna, y de la columna salen señalizaciones hasta las células musculares, ¿ya? Directamente desde la columna. Eso quiere decir que la neurona es muy larga, ¿ya? Es decir, es una comunicación a distancia, pero que necesita que el camino por el cual va a circular la señal ya esté hecho, ¿ya? En este caso la misma neurona, ¿ya? O sea, transmite un mensaje muy lejos, pero solo a aquellos lugares a donde ya está extendida la neurona. A diferencia de la señalización endocrina implica que el mensajero, la molécula señal, llega a todo el organismo, ¿ya? Y por lo tanto lo recibe cualquier célula que tenga el receptor, sin importar cuán lejos esté, porque la hormona viaja a través del sistema sanguíneo, el sistema circulatorio. ¿Ya? La molécula entonces puede ser hidrofílica o puede ser hidrofóbica, da lo mismo, porque si es hidrofóbica será transportada por una proteína como la albúmina, que se encarga de transportar ácido graso, pero hay otras proteínas para transportar otras hormonas. El único problema en este caso es que la velocidad está determinada netamente por la velocidad de flujo sanguíneo. Y nótese que las hormonas no saben, que no piensan, dónde tienen que salir de la sangre.
van saliendo por difusión hacia todos los órganos. ¿Ya? Y resulta que solo aquellos que tengan los receptores van a reaccionar. Entonces todos aquellos que no tengan los receptores no las pescan y es básicamente hormona que se pierde. ¿Ya? Entonces, la señalización endocrina es una señalización que requiere tiempo y suele ser de procesos que son extendidos en el tiempo. ¿Ya? Existe una gran variedad de hormonas, ¿ya? Producidas por varios órganos en el cuerpo. Por ejemplo, el hipotálamo produce hormonas como la oxitocina, la pituitaria o la hipófisis, la tiroides, paratiroides, etc. Una comparación entre ambas es lo que pueden ver acá. La diferencia principal está en la velocidad. La señalización sináptica es mucho más veloz porque la parte del mensaje que transcurre en la misma célula, en la neurona, es eléctrica y por lo tanto es muy rápida. Sin embargo, tiene la desventaja de que, como les decía, necesita estar conectada la neurona con la célula diana. ¿Ya? Y si se rompe la conexión o simplemente no existe la conexión, no es posible la comunicación. En cambio, la señalización endocrina siempre va a ser posible porque la sangre llega a todos los sectores del organismo. Así que, en general, la señalización endocrina y la sináptica ambas son a larga distancia, solo que la endocrina es a tiempos más largos y la sináptica es a tiempos menores. A veces usted tiene un tejido que quiere reaccionar todo al mismo tiempo, o sea que es la idea que reaccione todo al mismo tiempo. Para esto existen lo que se denominan las uniones tipo gap, también se llaman uniones en hendidura o más acertadamente uniones comunicantes que permiten el paso de sustancias de un lado de la célula a la otra célula. ¿Ya? No necesariamente se va a compartir la señal, muchas veces lo que se comparte es la respuesta o la primera fase de la respuesta en el interior de una de las células. ¿Ya? De esta manera, los tejidos reaccionan como un todo y no como células individuales. ¿Ya? Las uniones de tipo GAP se encuentran en la mayoría de los tejidos. Bueno, claramente los tejidos que están unidos entre sí, las células no, en los tejidos que son células sueltas como la sangre. ¿Ya? Pasaremos ahora a definir factores que estén relacionados con la señalización. Nuestro primer factor va a ser la combinación de mensajes. Resulta que una célula en el organismo recibe muchos mensajes al mismo tiempo, ¿ya? O bueno, puede no recibir ninguno, puede recibir varios, ¿ya? Y la combinación de mensajes significa distintas cosas. Por ejemplo, para la mayoría de las células no recibir ningún mensaje significa apoptosis, es decir, muerte programada, ¿ya? Y para poder sobrevivir necesitan recibir ciertos factores de crecimiento, normalmente se llaman, o de proliferación, ¿ya? Y que si uno les agrega algunos otros factores en particular, pueden significar que prolifere o que se diferencie o distintas cosas. ¿Ya? No quiero decir con esto que todas las células reciban 3 señales, las señales A, B y C, y eso significa que sobrevive. Esto es solo un ejemplo. Puede que una célula determinada no necesite ningún mensajero para sobrevivir, ¿ya? O que necesite 1 o 2 o 10 al mismo tiempo, ¿ya? Mi punto acá es que las distintas combinaciones de mensajes son traducidas de distintas maneras. Así como para una persona, combinaciones de mensajes significan distintas cosas. Por ejemplo, no es lo mismo que uno diga hola, simplemente,
a que diga, hola, vamos para acá. ¿Ya? Un mensaje es simplemente, hola, voy pasando y sigo de largo. Y el otro es, hola, llegué como habíamos planificado, vamos a otro lado. ¿Ya? O sea, el contexto de los mensajes significa algo y las combinaciones también, tanto para uno como para una célula, van a tener distintos significados. ¿Ya? Esto se hace porque existen maneras de integrar señales. ¿Ya? Por ejemplo, pueden dos señales diferentes estar comunicadas llegando a una misma proteína, o que dos proteínas en el camino estén juntándose e interactuando para seguir el camino de la señal. Entonces, mediante distintas combinaciones de integradores de señal, distintas proteínas integradoras, usted puede traducir combinaciones de mensajes de distintas maneras, y las células hacen eso para saber qué es lo que significa un mensaje en particular o un conjunto de mensajes en particular. Una cosa es la señal y otra distinta es la respuesta que esa señal va a gatillar. La respuesta depende de la célula blanco totalmente, no en absoluto del mensajero. Por ejemplo, la acetilcolina, un neurotransmisor, hace distintas cosas en distintas células. Por ejemplo, la célula muscular esquelética lo que hace es que se contraiga. Algo totalmente distinto a lo que hace una fibra cardíaca, en la cual la señalización indica relajación. Y algo totalmente distinto a una célula secretora, como la de la glándula salival, en la que significa secretar. ¿Ya? Otras cosas más comunes, por ejemplo, la adrenalina, que señaliza para un estrés inmediato. En el músculo aumenta la degradación de glucosa porque necesitamos energía, y en el hígado aumenta la síntesis de glucosa para que se la mande al músculo. ¿Ya? O sea, estamos trabajando para lo mismo, pero en distintas células es totalmente opuesto su señal, su respuesta, en realidad. Así como además el tipo de célula es importante, y la combinación de mensajeros va a determinar distintas respuestas al mensaje. Las variaciones de concentración de un mismo mensajero pueden causar distintas respuestas. ¿Ya? Por ejemplo, típico de es el desarrollo, y cada célula recibe distintas concentraciones de un mismo mensajero y desarrolla distintos órganos por eso. Otra cosa más fácil de imaginar es, por ejemplo, la producción de testosterona, que ustedes deberían saber, se produce tanto en hombres como en mujeres. Y vamos a utilizar el caso de mujeres en este caso. En este caso. Caso. En fin, la testosterona es un esteroide y tiene, en concentraciones relativamente bajas, el efecto de aumentar la libido. Pero si se le pasa la mano y pone mucho, causa bigote. ¿Se entiende la idea? Ahora bien, un mismo mensaje puede tener más de una respuesta en el tiempo. El mensajero original puede producir la síntesis de un cierto grupo de genes, y después estos mismos genes producir la síntesis de otros genes diferida en el tiempo. Entonces tienes respuestas primarias, aquellas que van directamente asociadas a el mensajero, y respuestas secundarias o retardadas, las que van después de que el mensajero ya no está. ¿Ya? Entonces pueden tener las respuestas diferidas en el tiempo y aún así ser producto del mismo mensajero. Esto es mucho más común en la señalización endocrina. Toda señal debe terminar en algún momento.
¿ya? Y si el receptor está constantemente unido al mensajero, esta señal no va a terminar nunca. Entonces debe haber un mecanismo de terminación de la señal, ¿ya? Y hay varias formas. Por ejemplo, el receptor puede ser endocitado. Ahí en el endosoma se elimina el mensajero y el receptor entonces se devuelve vacío a la membrana. Otra forma es, bueno, desarmarlos todos, completo, el receptor y el mensajero. Otra forma es que un efecto de la misma señalización inhiba la respuesta al mensajero del receptor o la respuesta al receptor de una de las proteínas involucradas en la señalización, ya sea de manera directa o a través de la producción de una proteína inhibitoria. Esto quiere decir entonces que cualquier señalización que se produzca en la célula va a terminar de manera relativamente rápida. O sea, la respuesta está acotada en el tiempo porque si no, no podemos volver a sentir el mismo mensaje que venga después. Entonces, las señales tienen un tiempo de duración y después se puede inducir una segunda señal con el mismo mensajero después. Desde el punto de vista de la ubicación del receptor, tenemos receptores que van a estar en el interior de la célula y receptores que van a estar en el exterior de la célula. Los receptores intracelulares normalmente reciben moléculas que son hidrofóbicas, que por lo tanto tienen que ser llevadas por una proteína durante su transcurso en los líquidos del organismo. Las moléculas hidrofóbicas desde ahí pueden atravesar la membrana plasmática y llegar entonces a su receptor que va a estar en el interior, que puede estar en el citoplasma o incluso en el interior del núcleo. Un ejemplo es el óxido nítrico, el NO, que es un gas que tiene sus receptores en el citoplasma y produce la relajación de las células de músculo liso, con lo que puede aumentar rápidamente el diámetro de vasos sanguíneos, dilatándolos, y esto se utiliza médicamente, digamos, para en la administración de medicamentos para la angina de pecho, que es básicamente una reducción del flujo sanguíneo al corazón, producto del estrechamiento de las arteriolas y por los vasos sanguíneos del corazón. Entonces uno aplica nitroglicerina, la nitroglicerina rápidamente es convertida a óxido nítrico y así se puede entonces rápidamente señalizar una dilatación de los vasos sanguíneos para volver a restaurar el flujo y hacer que se vayan los síntomas. Ejemplos típicos de moléculas de señalización que son con receptores intracelulares, es decir, que son hidrofóbicas, son las derivadas del colesterol, como las hormonas esteroidales que están acá, el cortisol, el estradiol, etc. Y algunas derivadas de otros compuestos, como la tiroxina, que es derivada de aminoácidos. ¿Ya? Para las moléculas que son hidrofílicas, entonces los receptores van a estar en la membrana, porque no pueden atravesar la membrana, dado que son hidrofílicas y no son hidrofóbicas. ¿Ya? En general, tenemos tres tipos de estos receptores. Receptores que están acoplados a un canal, receptores que estén acoplados a una enzima y receptores que estén acoplados a una proteína G. Los receptores ionotrópicos, es decir, los que están acoplados a un canal iónico, tienen la característica de que al unir su ligando se abren y permiten la entrada o la salida de iones a la célula o desde la célula.
¿ya? Esto genera un cambio de polaridad en la membrana, ¿ya? Y esto causa la respuesta de la célula. Por ende es una respuesta eléctrica y por tanto rápida. ¿Ya? Un receptor enzimático o acoplado a una enzima, ¿ya? Puede ser el mismo receptor el que tiene la capacidad enzimática, o estar asociado a una proteína extra que es la que tiene la actividad enzimática. En ambos casos la señal está dada por esta actividad enzimática, ¿ya? Es parecido a lo que vamos a ver más en detalle, que es la proteína G, solo que en este caso hay dos pasos intermedios. El receptor recibe al ligando, el receptor interactúa con la proteína G se activa, una proteína G activada, a su vez activa la siguiente etapa, que puede ser una enzima o un canal iónico. Normalmente es una enzima. ¿Ya? La diferencia de activación de la proteína G es que debe unir GTP. ¿Ya? De hecho, por eso se llama proteína G. Las proteínas G se denominan interruptores moleculares porque se activan cuando unen GTP. ¿Ya? Y como les había dicho antes, no puede estar permanentemente activada la señal. Automáticamente, después de un tiempo corto, la proteína G hidroliza el GTP y lo convierte por ende en GDP. Y la unión a GDP hace que la proteína esté inactiva, ¿ya? Por lo tanto, solo es cuando recibe la señal del receptor que induce el cambio de GDP por GTP que la proteína G está activa. ¿Ya? Y solo durante ese tiempo entonces se induce la transducción de la señal hacia el interior. Una señalización tradicional de proteína G incluye entonces una molécula señal, como cualquier vía de señalización, un receptor en la superficie que activa la proteína G, induciendo que cambie su GDP por GTP. Esta proteína G activa entonces se asocia a una enzima, y esta enzima produce la liberación de un segundo mensajero intracelular. ¿Ya? Los más típicos son el AMP cíclico y el calcio. ¿Ya? A ver, en realidad todo lo que pasa una vez dentro de la célula podríamos considerarlo un segundo mensajero. Pero para efectos de denominación, el segundo mensajero debe ser una molécula móvil y pequeña. Por eso que se ignora la proteína G, que se ignora la enzima, y los segundos mensajeros son el AMP cíclico y el calcio, que son moléculas pequeñas. ¿Ya? En ambos casos, este segundo mensajero se va a unir a una proteína blanco que va a su vez a continuar con la cascada de señalización. ¿Ya? O puede que esa sea literalmente la respuesta, dependiendo de cómo sea. El AMP cíclico entonces es el segundo mensajero más típico, más utilizado. Se produce por una enzima que se denomina la adenilato ciclasa, ¿ya? Y lo que hace esta enzima es, utilizando ATP, ciclar este ATP, removiendo un pirofosfato, y cicla el ATP utilizando el fosfato que le queda. O sea, queda unido de 5 a 3' de la ribosa. ¿Ya? Y hay una enzima distinta que se encarga de desciclarlo, de sacarle el ciclo. ¿Ya? Entonces, este proceso gasta energía y es efectivamente uno de los procesos más comunes en la transducción de señales. El segundo mensajero, en particular aquí el AMP cíclico, actúa, como les había dicho, sobre una proteína blanco.
Para el AMP cíclico, la proteína blanco se llama proteína quinasa A, que tiene dos subunidades que son reguladoras y que la mantienen inactivada. Es a estas subunidades a las que se une el AMP cíclico y permite entonces que se liberen las subunidades catalíticas. ¿Ya? El AMP cíclico entonces interactúa directamente con la proteína quinasa A para producir la liberación de la actividad de la quinasa. Y ahora a su vez la proteína quinasa va a ir a fosforilar otras proteínas encargadas del siguiente paso de respuesta. ¿Ya? Nótese acá que necesito 4 moléculas de AMP cíclico para unirse a una subunidad, o sea, a una unidad de quinasa A. Inicialmente, bueno, se liberan 2, pero inicialmente era una sola. ¿Ya? El asunto entonces es que necesito más AMP cíclico que el número de mensajeros. ¿Ya? Es decir, necesito amplificar la señal hacia el interior de la célula. La amplificación de la señal es esencial para que todas las proteínas blanco sean activadas al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tengo una molécula de ligando señal que activa un receptor. Este receptor activa varias proteínas G. Cada proteína G, a su vez, va a activar una adenilato ciclasa. Y cada adenilato ciclasa va a sintetizar varias moléculas de AMP cíclico. ¿Ya? Las varias moléculas de AMP cíclico se unen a la proteína quinasa y la proteína quinasa fosforilará cada unidad a varias otras proteínas de respuesta. ¿Ya? Por ende, la cantidad de moléculas activadas en cada paso va aumentando. ¿Ya? Es decir, la señal se amplifica. ¿Ya? Las hormonas actúan en cantidades ínfimas, muy bajas, pero en el interior de la célula su efecto es mayúsculo. Hay varias hormonas que actúan mediante AMP cíclico. Aquí tienen una lista, pónganle pausa. Si la quieren, digamos, no que me interese. Pues eso ya no me miren. Acá tiene un ejemplo de una vía de señalización. Entonces, desde la superficie celular hasta llegar a la expresión de genes. Partimos entonces de nuestra molécula señal extracelular, evidentemente, que señaliza hacia el interior, o sea, es transducida su respuesta, ¿ya? Por varias proteínas. ¿Cómo lo hacen estas proteínas para saber que tienen que estar todas cerca? Bueno, no lo hacen. Existe esta proteína que está aquí, que dice scaffold, que significa andamio. Un andamio de otras proteínas que están manteniendo toda la vía de señalización relativamente cerca, ¿ya? De manera que puedan reaccionar al tiro. Después se amplifica la respuesta, por lo tanto tengo varias ahora moléculas que pueden seguir las siguientes partes de la vía de señalización. Una vía de señalización, o más de una en realidad, puede ser integrada, o sea, varias vías llegar a una misma molécula integradora y producir respuestas relativamente similares. Además, las vías de señalización se pueden dispersar, no solo integrar, y a partir de una molécula activar otras vías secundarias. ¿Ya? Pueden ser moduladas, ¿ya? Y eventualmente pueden llegar al núcleo y producir transcripción diferencial de genes. De hecho, es normalmente lo que uno considera una vía completa. ¿Ya? Así como existen entonces proteínas integradoras, usted puede integrar, juntar distintas vías
¿ya? Y pueden cruzarse los efectos. ¿Ya? En general, una vía es única, pero puede tener muchas variaciones dependiendo de cuántos mensajeros actúen al mismo tiempo. Y llegamos al final. Cualquier cosa, no sé, pregunten. Y espero que no se haya aburrido mucho. Que los perritos no hayan sonado tanto. Nos vemos.